Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas. ¿Esperando la lluvia o están muy lejos de la ciudad? O en alguna zona que ya está lloviendo. Acá esperando la lluvia. ¿Sí? Sí, Rosario está... Ya se fue. ¿A dónde? ¿De dónde se fue? Rojas. Ya se fue la lluvia. La semana pasada llovió toda la semana. No, acá la estamos esperando porque nos prometieron que hoy a la tarde iba a llover, pero todavía no. Les voy comentando porque a lo mejor a ustedes ya les llegó, sé que en Instagram apareció algo, sobre actividades presenciales en la facultad. La primera instancia está autorizada o se van a ir organizando lo que tienen que ver con laboratorios, actividades prácticas de campo. En el caso de ingeniería industrial, bueno, hay dos asignaturas que toman examen en forma presencial, que se introducción a la optimización y informática aplicada, creo que es la otra. Y algunos parciales que se van a tomar de algunas asignaturas que así lo han pedido. Pero en el caso nuestro, aclaro, nosotros lo vamos a hacer en forma virtual. Al menos por este semestre, porque a veces comunicar para que ustedes se organizan, la mayoría no, algunos no están en la zona y es complejo. Ya el semestre que viene veremos cómo vamos resolviendo el tema de la presencialidad. Bien, ¿han leído el material referido a capacidad? Sí, yo le di dos lecturas. Y me quedaron dudas igual. O sea, muy bueno, esa es la parte importante. Cuando uno estudia, siempre tiene dudas. Si no, es imposible que, pues muy poco probable que uno encuentre que realmente todo está, no presenta dudas, inquietudes, opiniones, ¿sí? Acá la bibliografía, tanto Namias como Chase, como Clustering, presenta el tema un poco más disperso, en particular del tema capacidad. Si recuerdan el diagrama original, nosotros veíamos administración de la demanda, administración de la producción, administración de la capacidad. Así que ahora vamos a centrarnos en ver cómo se planifica la capacidad. Empezamos por
por el concepto, no me gusta hablar de definición, sino el concepto de capacidad, y seguimos adelante cómo medir la capacidad y cómo planificar la capacidad, y sobre todo, ¿por qué? Así que bueno, vamos a empezar por los comentarios de ustedes, de quienes han leído y trabajado un poco el material. ¿A qué llamamos capacidad? En ingeniería industrial y en particular en planificación y control de la producción. Porque capacidad es un tema polisémico. Uno puede hablar de capacidad en circuitos eléctricos, capacidad en electrónica, capacidad en economía, en ingeniería industrial, en particular en PPCP. Cuando hablamos de capacidad, ¿a qué nos referimos? Los escucho. Vamos a ver si lo ponemos un poco más dinámico ahí. La cantidad que puede producir una determinada estación en un determinado tiempo. A ver si lo ampliamos un determinado poquito centro más. De trabajo. Lo armamos un poquitito más. Ni siquiera centro de trabajo ni operación. ¿Es la capacidad? ¿Qué capacidad? La necesaria para cumplir con el plan. La capacidad máxima, la máxima. La capacidad máxima. Cuando yo hablo de capacidad, la capacidad de este vehículo, la capacidad de este centro de trabajo, la capacidad de esta planta, es la capacidad máxima. Es decir, más de eso en situaciones obviamente habituales o normales o en condiciones estándar, más no se puede producir. Entonces la capacidad máxima que un recurso puede llegar a producir, o los recursos organizados en una planta pueden producir. Pero esa idea, capacidad máxima. ¿Qué otra particularidad tiene la capacidad? Nosotros puede ser flexible, digamos. Se puede aumentar. Sí, pero para aumentar la capacidad, ¿qué debo hacer? Si dijimos que era la máxima. Ahí ya es más una decisión estratégica. Estratégica, claro. Es una decisión de la cumbre de estrategia que tiene que decidir a ver cómo, primero, si tiene que evaluar si es necesario o si, analizado el negocio, se puede o se debe o se quiere aumentar la capacidad. Hay modelos, Namias presenta algunos, de que una empresa competitiva que va creciendo su mercado, cada cuánto debe ir incrementando su capacidad y en qué porcentaje, ¿sí? Pero bueno, la capacidad no puede ser infinita, ni puede tender a un número significativamente muy grande, porque sabemos que somos todos partícipes del mercado y hay otros competidores y hay otros participantes del mercado. Pero bueno, ¿qué otra particularidad tiene esa capacidad? Conceptualizada de esa forma. Nosotros vamos, el objetivo nuestro es establecer un plan de capacidad. Planificar la capacidad que vamos a requerir en determinada etapa de nuestro sistema de gestión. ¿Cómo medimos la capacidad? Ahí hay que elegir una unidad que sea la más conveniente para medir, digamos. A ver, ejemplos. Horas. ¿Cuál es la capacidad de nuestra carrera de ingeniería industrial? De formar profesionales de ingeniería industrial. Y la cantidad máxima de alumnos que puede llegar a haber. Y si un día deciden inscribirse 3.000 alumnos, eso en nuestro sistema lamentablemente no está evaluado, pero habría que evaluarla. Hoy las normas sanitarias te exigen tener evaluada la capacidad. Si
ustedes pudieran ingresar ahora a nuestra facultad, van a ver que cada aula tiene está evaluada la cantidad de personas que pueden permanecer dentro de ese lugar. Una de las más importantes, la que nosotros usábamos, el aula 14, permite 33 personas ubicadas aquí dentro, que sería la máxima capacidad que admite ese aula. Entonces, la unidad de medida de la capacidad, ¿qué tiene que ver con el negocio? Con el tipo de producción puede ser también. Si es producción continua, voy a usar una tasa de toneladas por mes o algo así. Tipo de producto. Tengo que analizar. Dale, a ver. Puede ser que sea por los recursos, el recurso clave de el recurso clave. Por ejemplo, si vos estás estudiando las horas, tu capacidad se va a referir a horas. Sí. Entonces, cuando uno elige la medida de la capacidad, ¿en qué tiene que hacer foco? En el tipo de producto, en el tipo de proceso y qué otra cosa. En la unidad de tiempo. Negocio y almacenamiento. O sea, no puedo. Por ejemplo, no puedo ¿cuál es la capacidad? Si tengo 10 espacio en el almacenamiento para 10, ¿no? Bueno, eso ahora vamos a tener que ver las restricciones. Pero, por ejemplo, vamos a ejemplos sencillos. Un restaurante, ¿cómo medimos la capacidad de un restaurante? De un bar. Cubierto, personal. Cantidad de mesas. La unidad de medida en un restaurante se toma como unidad de cubierto, cantidad de cubiertos que se pueden atender en un turno determinado. Esa es la capacidad. Y la medida de la capacidad serán, bueno, comensales por turno, por unidad de tiempo. Sí, ahí me manda un mensajito Karen, no tengo a nadie esperando. Luis, era Yo ya Ah, gracias. bueno, muy bien. Entonces, la medida de la capacidad hay que establecerla de esa manera. En un avión serán los pasajeros que obviamente en un transporte automotor se permite el transporte parado, no parado. Si el transporte es interprovincial no se permite que vaya parado. Si es un transporte de material a granel, obviamente tiene una tara ese transporte y tiene una capacidad máxima para transportar. Es decir, no hay una unidad de medida genérica. Yo tengo que establecerla de acuerdo al producto, al proceso y a la unidad de tiempo. Hay negocios muy particulares. Ejemplo, un sanatorio. ¿Cómo miden la capacidad? Y la Cama cantidad, Disponible. ¿Solamente cama? cantidad de Y también- pacientes atendidos. Pacientes. Cuidado, uno es la medida de la capacidad y otro la También capacidad la máxima. cantidad de enfermeros, de Humanos. eso, recursos Pero humanos. siempre tiene que haber una variable que es crítica. En los sanatorios se toma como variable crítica, ¿qué cosa? Que estuvo muy en boga últimamente. Cama de terapia intensiva. La cama, las camas, ¿sí? En un hotel, ¿qué se toma como variable? Las Crítica también. piezas disponibles. Las piezas. Yo en una pieza te puedo meter 4 Bueno, las cuchetas plazas sería. o, las plazas, perfecto. O sea, esto es como ejemplo que cuando ustedes tienen que elaborar un ejercicio, le damos un ejercicio determinado, cuidado, tienen que tomar la capacidad de acuerdo al producto, al proceso y a la unidad de tiempo. ¿Qué pasa si la capacidad está íntimamente relacionada a la mano de obra de contacto? ¿Qué pasa? Una tarea que han quedado tareas que son totalmente manual de contacto.
Sí, hay, ¿Ejemplos? a veces sí. Y por ejemplo la soldadura de una soldadura manual. Porque no quiero invertir, no tengo la tecnología como para hacerlo. Hoy en día tenemos robots. Sí, depende. Una pyme acá capaz que tiene un soldador. Entonces, en esa pyme, ¿qué va a pasar con la Y capacidad? las horas hombres serían. Bueno, las horas hombre, de vuelta, piensen en el ejercicio que Claro, estamos el tiempo haciendo. puede soldar. Las horas hombre, él puede estar Claro. 9 horas al día, puede estar 12 horas por día y la capacidad de trabajo de ese personal puede ser Y la cantidad muy de pizza puede baja. soldar. O está pasando por una curva de aprendizaje donde todavía se está Y nunca formando. Sí, lo escucho. Produce a la totalidad de ese tiempo. Podría ser el ritmo de trabajo, ¿no? ¿No es la mano de obra polivalente? Bueno, no, están dando todos ejemplos que pueden llegar a ser válidos, pero por favor, concéntrense en los que vamos tratando de recuperar como información. Es decir, ¿cómo determino esa capacidad si es mano de obra directa de contacto? ¿Qué quiere decir de contacto? Que es 1 a 1, que el trabajo lo tiene que hacer una persona. Vamos a utilizar el ejemplo de la compañera. Pensemos que un soldador de estructura de cañerías de alta presión, que es un soldador calificado, que la tiene que hacer él, nada más que él, y tiene que, no sé, está soldando bridas ASI 300 para una industria petrolera y con calidad radiografiada. Algo muy, muy específico. La eficiencia de la mano de obra. La precisión. Esperen. Habla del producto. Estructuras. Nosotros estamos, exactamente, Claro, el no producto. estamos hablando, obviamente, vamos a ir más adelante, donde determinamos el rendimiento global de esa actividad que va a estar asociado a todo lo que dicen ustedes. La eficiencia, la calidad, pero en estos momentos estamos hablando de capacidad, un valor genérico. Obviamente que el producto que se toma, la cantidad máxima a producir, es de producto bueno, de un producto que satisface las especificaciones de ese producto. No es producir por producir. No es el viejo modelo ruso que con tal de fabricar cosas, no importa la calidad con que lo hago. Sino se toman productos que cumplen con las especificaciones. Y de vuelta, plantear todo lo que afectan a esa elección de la unidad que voy a utilizar para medir capacidad. Bueno, todo esto son preguntas que tienen que ver los centros de trabajo y medirlo en horas de producción, pero después voy a tener que ver cómo se consideran los rendimientos. Y esta es la manera de empezar a verlo. El rendimiento global del equipamiento, que ustedes algo de esto lo vieron en estudio del trabajo. Y el rendimiento global del equipamiento de cada centro de trabajo, bueno, la capacidad disponible va a estar asociado al tiempo de carga por el rendimiento global que tiene ese equipamiento. Y a su vez va a estar integrado el rendimiento global del equipamiento como un indicador que está relacionando la disponibilidad de ese equipo, cuánto tiempo está trabajando, está en carga, tiempo neto, sobre el tiempo de carga total, la eficiencia de performance, la tasa de producción aceptada. Por eso decimos que el rendimiento global del equipamiento tiene que ver con el producto. Esta es una pregunta de examen que lo hacemos siempre. Indefinitivamente sí. Sí, ¿y dónde queda demostrado eso? A ver. Y en el tiempo que vos, por ejemplo, si vos tenés una chapa
que fita no va a ser lo mismo que cortar una hecha más gruesa, lo va a hacer mucho más rápido. O sea, está relacionado con eso. Estamos hablando del rendimiento global del equipamiento, donde queda reflejado que tiene que ver con el producto. Y que vos estás hablando de una cantidad producida y una producción neta, Claro. la cantidad rechazada por problemas de calidad. Pero esto es rendimiento. Obviamente, acá se verifica que nosotros estamos trabajando con productos que satisfacen las condiciones o las especificaciones de ese producto, ¿sí? Obviamente que si mejoramos el rendimiento global del equipamiento, mejora la capacidad disponible. Y eso es obvio. A veces hay que trabajar mucho más en incrementar ese rendimiento global del equipamiento antes que aumentar el tiempo de carga, por ejemplo. ¿Sí? Porque si yo esto no lo mejoro, es más, a lo largo del tiempo de carga disminuye, la capacidad disponible que voy a tener va a ser la misma o menor. Se puede establecer un rendimiento, ustedes lo vieron en estudio del trabajo, pero vamos a recordarlo, la famosa EMO, la eficiencia de mano de obra. Eso también se puede establecer, ¿sí? También puedo establecer en productos agregados y desagregarlos, el rendimiento global de ese equipamiento. Y el EMO. O sea, son dos indicadores que me van a dar, que me van a confirmar qué tan bueno es mi proceso de producción. Y para planificar la capacidad, a cada nivel voy a tener una manera diferente de planificarla, pero bueno, puedo empezar del plan agregado de producción, ¿cómo se puede planificar esa capacidad? Dijimos que en el momento del plan agregado, ¿qué podría suceder con la capacidad? Como infinita. ¿Con? Que tomarla como una idea de presupuesto, como una idea infinita. A ver, para atender esta demanda, ¿qué capacidad necesito? Por eso muchos expertos, especialistas, decían que la cantidad de vacunas no podían estar disponibles para toda la unidad porque había un problema de capacidad. Y sí, había una demanda agregada. Si uno planificaba esa demanda agregada, tenía que trabajar con una capacidad infinita. Cuando empezaron a controlar y empezaron a utilizar la capacidad aproximada y más adelante la capacidad real disponible, se encontraron que no se podía cumplir con esos plazos de entrega. Eso es un ejemplo concreto de esto que estamos viendo. Cómo es el manejo de la capacidad y cómo se planea la capacidad. Yo puedo hacer una planificación, una pregunta que también hacemos siempre en la evaluación, y es para pensarlo. ¿Puedo hacer una planificación agregada teniendo en cuenta una capacidad finita? Para mí sí, porque capaz que quiero salir del mercado. A ver, no. A ver. Si yo La respuesta es sí, pero los fundamentos... Mientras que sea flexible después. No, a ver, de vuelta. Vamos, elaboren la respuesta. O sea, lo que voy a decir, no estoy segura. La capacidad finita no se usa para ver, o sea, para saber cuánto después te falta de capacidad con lo que vos planificaste. Pero, a ver, yo estoy planificando en forma agregada, pero uso la capacidad finita. ¿Es válido? Sí. Porque puede ser que vos ya tengas es válido. Los recursos, tenés las máquinas, el espacio. Entonces vos ya con eso usás los datos esos, no tenés que ¿Cómo se aproximar. relaciona entonces la capacidad agregada? Justifiquémoslo un poquito mejor. Porque tenés... Y quiero saber si puedo cumplir con
con el plan agregado en una determinada cantidad de tiempo o de periodo, o necesito más periodos para cumplir con esa? Es el más simple. Tengo capacidad finita, o sea, tengo mi planta con mi capacidad finita en términos agregados y tengo por otro lado la planificación agregada. En realidad, ¿qué es lo que voy a hacer después? Ver qué demanda puedo atender y qué no. Suponiendo que esté nivelada la planificación agregada y la planificación finita de la capacidad. ¿Qué es lo que voy a tener que discernir después y elaborar con mucho cuidado? El plan desagregado. Exactamente. A ver, más capacidad que esta no voy a tener, pero voy a tener que desagregar muy bien este que ya está acordado, está nivelado. Capacidad finita con plan agregado está nivelado. Perfecto. O sea, paso a la instancia siguiente. Desagrego. Y ahí voy a tener, los recursos no van a modificarse, no se van a incrementar. Pero voy a ver cómo adecuo ese plan para que sea consistente con la capacidad que ya la tengo acotada. Yo hay algo que no entiendo, o sea, siempre tiene que haber consistencia. Sí, pero cuando yo hablo de capacidad infinita, vos fijate que con la vacuna no hubo consistencia. Dijeron, vacuna para 7.500 millones de habitantes, sí. ¿Por qué? Porque se pensó en una planificación, una capacidad totalmente, el deseo de una capacidad, por una capacidad infinita, ilimitada. Entonces vos ahí, cuando, digamos, tenés que desagregar, es como más estricto. Y lógico, porque ya tenés acotado tu capacidad, ya está. Entonces, firme. Y ahí no trabajas con capacidad Pensalo, yo a veces después. uso otro ejemplo. Pensá no sé, en una casa que está diseñada o la capacidad máxima. Hoy en día, si vos vas a alquilar, te dicen que este departamento es para 4 personas. Es la capacidad máxima, finita. Vos armás un plan desagregado, son 4 personas. Puede venir el abuelo, la tía, el nieto, pero siempre 4. Vos lo vas a desagregar de la manera que sea consistente, pero la capacidad no puede modificarse. Ver la diferencia con cómo sería el ejemplo de la casa con capacidad infinita. Infinita, y bueno, vos decís que va a ser una fiesta, 3.000 personas, 4.000. Yo he visto acá pensar en una fiesta para un congreso de médicos que hubo, donde iban a asistir 12.500 médicos. No había lugar en Rosario donde ir. La planificación de la demanda estaba bárbara, sí, 12.500 inscriptos, pero ¿dónde lo llevo? ¿Tengo tele para que toda esa gente se hospede? ¿Dónde se van a dar las conferencias? ¿Y eso después lo desagregaron? O sea, no, eso después empezaron, no funciona. Lamentablemente, por no llamar a un ingeniero industrial que planifique, tuvieron que limitar las inscripciones. Aquel que se había preinscripto, decirle, no señor, usted realmente no va a poder venir, o lo va a poder seguir a distancia, porque no hay capacidad. Primero tengo que averiguar cuál es la capacidad hotelera de Rosario y los alrededores. ¿Cuántas salas puedo tener para hacer una conferencia en forma simultánea? ¿Quién fue el que le organizó la fiesta Messi, el casamiento? ¿Qué título de grado tenía? Ingeniero industrial. Wedding planner. Wedding planner. Domingo Ayate, googlealo. Domingo Ayate, que es ingeniero industrial, que está en la TED, y sus socios, los dos, que son ingenieros industriales también. Y le ganaron el contrato a otra señora que tenía una super empresa. ¿Por qué? Porque la planificaron mejor, ¿ven? Es decir, armaron la planificación con una precisión o con un enfoque totalmente ingenieril. Es decir, la gente generalmente no piensa que hay que planificar los eventos, y más cuando hay eventos de este tipo de magnitud. ¿Cuántos aviones privados pueden aterrizar en el aeropuerto de Rosario? En el lapso de un par de horas. ¿Es ilimitado? No.
¿Tenés dársena como para que queden esos aviones privados? No. ¿Cuántas limusinas tenés Profe, para transportar? Pregunta, no me quedó, Dale. entonces no quedó claro cuál sería la respuesta a la pregunta que usted formuló. Si puedo hacer planificación agregada teniendo en cuenta capacidad finita. Exacto, puedo hacerla. Claro que puedo hacerla. Sí, está bien, pero ¿y el justificador? ¿Por qué? Porque no tengo límite para hacer una planificación agregada. El armar una planificación agregada tiene otro objetivo. ¿Por qué hago una planificación agregada? Porque porque pronosticar en forma agregada es mejor, porque no tengo la demanda de cada uno, o la demanda pronosticada de cada uno de los productos en forma separada, porque tengo más riesgo si lo hago de esa manera, porque es más preciso si trabajo en forma global. Entonces hago la planificación agregada, pero la capacidad puede ser finita. Es más, ustedes hicieron problemas de eso, donde la capacidad era finita y se le permitía determinadas variaciones, por ejemplo, incrementar tanto la hora extraordinaria o subcontratar personal, cosas que son ejemplos cotidianos de la realidad. Sin embargo, estaban trabajando en planificación agregada. O sea, después los ejercicios de la práctica eran con capacidad finita, claro, porque a eso. Eran con capacidad finita, pero la planificación es agregada. El problema viene después, desagregar y mantener la rigidez de la planificación finita. La planificación con capacidad infinita o ilimitada se hace con una idea de presupuesto. A ver, si yo realmente quiero abastecer esta demanda, vamos al ejemplo del Congreso de Médicos infantiles que se pretendía hacer en Rosario. ¿Tengo 12.500 plazas en Rosario para...? No. ¿Le puedo dar de comer a 12.500 personas en simultánea o con determinada calidad? No. ¿Puedo desarrollar conferencias para tanta persona en Rosario en forma simultánea? No. Se usaron después para el congreso que se hizo con mucha menos gente, se usaron las salas de los cines del Alto como aulas. Se contrató al cine, se le usaron todas las salas para dar las conferencias. Y muchas se hicieron en forma no esencial. De vuelta, eso para indicar como ejemplo de lo importante que es planificar la capacidad y tomar decisiones en función de la planificación de la capacidad. A partir de ese evento que le cuento de los médicos, un par de grupos hoteleros y de constructores y desarrolladores pensaron enseguida en hacer un hotel para 700 habitaciones. ¿Qué ocurrió? Tiene que ver con la ingeniería industrial. A ver. ¿Tiene sentido aumentar tanto la capacidad para un evento cada tanto? Tendría que mantener esa demanda. Exactamente. El problema está en sostener la demanda. Fíjense ustedes qué pasa con las ciudades que son de tipo turística, en la costa. ¿Qué pasa con Mar del Plata, con Pinamar? ¿Qué hacen el resto del tiempo? Tienen que armar eventos para sostener esa demanda, porque la capacidad que tienen ociosa es, del punto de vista del enfoque en negocios, no es atractiva, no es rentable. O tengo que recuperarme tanto en los periodos estivales que tengo que ponerle un precio terrible para poder solventar y hacer el negocio interesante. Volviendo entonces, la idea es empezar a mirar la planificación de la capacidad con ese tipo de objetivo. Siempre teniendo en cuenta que se desarrolla la planificación de la producción y de la capacidad, van de la mano. Y es algo que ocurre muchas veces, que muchos empresarios confunden lo que es la planificación de la producción con la planificación de la capacidad. Obviamente,
el que tira de todo este negocio, ¿cuál es? Demanda. La demanda. La demanda. Si no tengo demanda, no tengo nada. O sí, hay que tratar de reforzar y trabajar sobre la demanda. Bueno, acá hay distintas formas de planificar la capacidad, desde la forma de trabajar para la parte agregada, teniendo en cuenta los rendimientos globales para productos agregados, trabajar con la planificación aproximada de la capacidad para el MPS, y más adelante, cuando ya llegamos al MRP, bueno, ya tener información detallada del producto, la estructura, trabajar a nivel mucho más de detalle, con perfiles de recursos, lista de capacidad. Perdón, una consulta. Sí, señor. Para la planificación de la capacidad, ¿nosotros tenemos en cuenta la capacidad instalada o la disponible? Bueno, en realidad toda la instalada debería estar disponible. El problema es un problema de mantenimiento o de habilitación. Claro, porque, a ver, yo tenía el concepto de que la capacidad disponible está bajada, o sea, nace de una capacidad instalada, pero afectada de alguna manera por un rendimiento o una eficiencia, ¿no? En general, de eficiencia, obviamente estoy hablando de eficiencia de mano de obra, eficiencia de máquina, digamos. Pero cuando uno habla de ese es el concepto que uno que yo manejo. No, la capacidad instalada debería ser con un nivel de eficiencia que 100%, sí. Exacto. Sí. Si no estoy hablando, es como hablar de un hotel. Sí, este hotel tengo 150 habitaciones, pero en realidad 50 son las que están disponibles. Porque la otra no tienen agua caliente, no tienen ventana, el ascensor no llega. O entonces, te ocurre con una línea aérea. ¿Y cuál es la capacidad? Y tenemos, no sé, la capacidad que tenemos son 100 aviones, sí, pero ¿cuántos vuelan? ¿Cuántos están habilitados para volar? Ah, tenemos 3 nada más. Bueno, no. Es decir, debería ser toda la capacidad instalada estar disponible. Y si no, trabajar con la disponible, obviamente, digamos, porque está para una planificación. Ahí lo vimos, con el rendimiento global del equipamiento. Exacto. Es decir, a ver, y cuidado, esa es otra también. Hoy estuvimos analizando el caso de una panificadora en Rosario. La capacidad tiene que ver con el tipo de producto. No es lo mismo que haga pan un miñón, que haga un pebete, que haga un hamburguesero, que haga factura. Es decir, tiene que ver la capacidad asociada al producto. Por eso lo dijimos antes, la medida de la capacidad. Porque hay gente que también se confunde. Y yo tengo mi capacidad de la cuadra de amasado y de la producción son, qué sé yo, 15 toneladas de pan o de producto agregado al mes. Pero a lo mejor después tengo limitantes en cada tipo de panificación, digamos. Entonces tengo que tener mucho cuidado, porque después vienen los compromisos, los errores en los presupuestos y los problemas de administración de venta y la demanda. Esta es una parte en la vida real y mucho más de las pymes, muy delicada, porque como bien escrito está en ese párrafo, muchas veces se confunde la planificación de la producción con la planificación de la capacidad. Y hay gente que cree, pero yo tengo, hay un eslogan muy común en nuestro país que dice que tenemos una capacidad de producción para abastecer 7 veces al mundo. No, no es cierto. Pero para nada es cierto eso. ¿Por qué? Porque este ejemplo que estamos dando ahora, disponible hay muy poco para producir. El resto son hectáreas que están ahí. Bueno, entonces vamos desde el detalle o de la planificación mucho más genérica del plan agregado hasta
trabajar directamente con el MRP, donde ahí sí tenemos ya los perfiles de recursos, y trabajamos a un nivel de detalle ya directamente, prácticamente nivel de piso, próximo a la programación. Ahora vienen detallando distintos ejemplos. Perdona. Sí, dale. Antes que pase al punto 2.1, tengo unas dudas arriba con lo de... Estas técnicas, la de finita e infinita, ¿uno las aplica en todos los niveles? O sea, cuando vos la aplicás en APP, cada vez que bajás un nivel, la tenés que, digamos, se mantiene. No llego a entenderte. La infinita, ya una vez que pasaste el agregado, no se usa prácticamente más. Porque ya empiezo a tener compromiso de decisión. Claro. Por eso se llama aproximada, por ejemplo, en la parte del MPS. ¿Por qué? Porque tengo pronóstico y los pronósticos tienen una determinada distribución estadística donde la capacidad ahí es aproximada, pero ya a nivel MRP, el CRP ya es finito. Y bueno, y después tengo otra duda. Al final del texto, en la página 5, la que sigue, es ahí en este párrafo antes de 2.1, que dice la técnica de carga infinita al programar las operaciones. Bueno, dice que, o sea, si yo lo aplico en el APP, yo estoy planificando en el APP. No, y ahí acá yo estoy, lo que te da a entender esto es la técnica de carga infinita. Al programar las operaciones, determina la capacidad requerida para cumplir con la idea de presupuesto. Me dice qué cantidad voy a necesitar. Está bien. Como dice el programa de producción. Fue previamente validado, dice programar y programa, cosas que no son ciertas, porque yo estoy ahí a ese nivel, estoy planificando. Claro, eso era lo que yo pensaba. Como el plan fue previamente válido, el CRP ya ahora sí, en realidad esta técnica actúa con capacidad flexible o variable, no infinita. Bueno. Flexible o variable que me indica que puedo hacer distintos tipos de productos y distintas cantidades, pero no es infinita. Sí. Y bueno, y la otra duda con esto es, como dice ahí, como el plan fue previamente validado en el CRP. O sea, cuando yo estoy en APP y trabajo con esta técnica, que hago un presupuesto, eso no fue validado por CRP todavía. Esto es punto y aparte. Pero viene muy hablando, el párrafo nace en el muy corto plazo. En correspondencia con la programación de las operaciones o carga de máquina o secuenciamiento, las técnicas de capacidad finita e infinita. La primera no es en rigor una programación para una capacidad, puedes programar la orden de trabajo. Viene el texto todo completo. Esto permite tomar medidas para modificar la capacidad disponible, por ejemplo, agregando horas extraordinarias, turnos extras, subcontratación, todo lo que sea terciarización. O bien modificando la programación, ya es otra cosa. La técnica de carga infinita, al programar, es todo parte del mismo texto. Claro, me perdí ahí. Pero resumen las ideas. La planificación agregada, puedo trabajar con infinita. ¿Para qué? Para estimar, para presupuestar, para tener una idea de cuánta capacidad necesito. Esto es muy propio en logística, por ejemplo. Cuando hubo que hacer, no sé, el retiro de las tropas en Dunkerque y llevarla de vuelta a Inglaterra, hubo una planificación agregada que no funcionó. ¿Por qué? Y porque la capacidad era finita y la cantidad que tuvieron, Churchill tuvo que llamar a todos los barcos pesqueros, a las lanchas, hay hasta una película de eso. Los grandes problemas de logística, cuando uno trabaja con planificación agregada, son muy difíciles de resolver. Y después el otro aspecto que vimos y que conversamos recién es la idea de tener capacidad disponible frente a la capacidad instalada. Vayan a ejemplos que ustedes, cuando trabajan estos temas, vayan a ejemplos concretos que tengan una fácil interpretación. El ejemplo del hotel, el ejemplo de muchas cuestiones que tienen que ver con
la diferencia entre lo que está instalado y lo que realmente uno puede disponer. Bueno, seguimos con la planificación de los requerimientos de recursos. Esto es un ejemplo. Perdón, re molesta. Obviamente, acá tengo otra pregunta. No, y ya después, por un rato no al tengo. contrario, no. Al contrario. Acá dice que la planificación de requerimientos de recursos incluye expansiones de las instalaciones. ¿Eso no era algo estratégico? Sí. Ah, Pero yo no te pensé está que... diciendo que la planificación de requerimiento de recursos no lo puede hacerse en forma estratégica. ¿Por qué John Deere decide ampliar la línea de motores ahora? ¿Por qué Hacienda habrá invertido $200 millones modificando y aumentando su capacidad? La gente ya está trabajando en esa planificación de requerimiento de recursos para la planificación agregada, sin embargo, una decisión estratégica. No quiere decir que el planificador tome decisiones estratégicas. O sea, eso se decide arriba y acá es donde, digamos, se llevan a cabo las expansiones. Se llevan a cabo y hasta incluso se puede hacer, mira, en una empresa un poco más chica, la decisión se llevó en la cumbre, en el directorio, pero en el mismo tiempo que el directorio tomó la decisión, le dijo a la gente de ingeniería industrial, a la planificación, ten en cuenta que para el plan del 2022 ya va a disponer de tanto de capacidad más. Entonces el planificador ya está planificando con esa capacidad agregada a ese RRP que le fueron informando. Claro, gracias. Bien. No, de nada. El horizonte de trabajo acá también tiene que ver. Tengo que planificar de acuerdo al tipo de proceso, al tipo de trabajo que voy a encarar, ¿sí? Y entonces este ejemplo es muy simple. Tengo dos productos que tienen, como siempre, son muy fierreros, tienen forja y mecanizado, algo que anteriormente era muy común. Por ejemplo, un eje. Se forjaba primero y después se mecanizaba. Y tienen los indicadores. Uno es un porcentaje de uso de ese centro de trabajo y el otro es kilogramos por unidad de tiempo, por hora. Bueno, y los dos productos llevan las mismas operaciones, forjado y mecanizado. Y en base a este plan agregado, bueno, yo puedo calcular cuál es la capacidad en horas de un producto y otro. En este caso en kilo y en este caso también en horas y después llevarlo a horas. Y este sería mi perfil de capacidad de esta manera. Para trabajar esto, estos son algunas formas de trabajar. No crean que acá están todas. Estas son las más usadas y en la industria metalmecánica. Por ejemplo, acá no van a encontrar ninguna capacidad de la producción para un producto no tangible. Ejemplo, no sé, en un banco, una entidad financiera, un hospital. Está bien, la variabilidad del producto en un hospital, el producto no está estandarizado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué es tan difícil planificar un hospital? ¿Todos los enfermos se resuelven de la misma manera? No. El modelo en Vietnam... ¿Perdón? ¿Perdón? No tenés tiempo estándar. No tanto tiempo estándar. Hay muchos problemas con el trabajar. Mira, nosotros trabajamos con una empresa de medicina norteamericana que tenía que venía de la época de Vietnam, desarrollando todos los procesos de emergencia. Y trataron de estandarizar cuánto tarda el tiempo en colocar un catéter, una vía intravenosa, una determinada intubación, pero se trató de estandarizar, pero hubo muchos problemas. Es más, hay mucho inconveniente. Está esa información, pero les digo, manéjenla con mucho cuidado porque es muy variable.
muy, muy variable. Ahí está la dificultad al considerar el producto estandarizado. En un producto tangible es mucho más fácil de trabajar, ¿sí? Entonces, bueno, ¿puedo trabajar? Sí, dale. Consulta. Entonces, en servicios, si no tenemos producto estandarizado, no va a haber una bomba. No, pará. Puede haber producto estandarizado. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo te lleva en muchos lugares, acá en Argentina también, solicitar un crédito? Está perfectamente estandarizado. Desde el momento que vos presentás la solicitud hasta que dictamina si sos pasible de ese crédito, sí o no, está estandarizado y es más, está informatizado, ya se hace con la inteligencia artificial. Vos cargás tus datos, se chequea tu número de quit, si vos decís que trabajás en blanco, se va al registro del ANSES, se sabe cuánto gastás en tarjeta, cuánto cobrás de salario, cuánto podés comprometer para pagar una cuota y te sale directamente el crédito acordado. Es decir, hay procesos que sí, una póliza de seguro, por ejemplo, pero en ese caso, vos cargás tu número de documento, el automóvil, dónde vivís y directamente sale en forma rápida, por eso se puede planificar cuántas pólizas de seguro yo puedo producir como productores de seguro por unidad de tiempo. Pero entonces esos casos tienen una BOM. ¿Tienen una? ¿Una BOM? No, una BOM no, porque no es un producto tangible, dijimos. Es para productos tangibles la BOM. Pueden tener idea de la capacidad, pero no tienen BOM porque no es producto tangible. La BOM tiene relación cuando yo ensamblo o construyo algo. Si no, no existe la BOM. Sí, lo que voy a tener en un producto no tangible, que es un qué, que ustedes lo vieron en el estudio de trabajo. Un tiempo estándar. Tiempo estándar para cada una de las operaciones, y voy a tener un diagrama de flujo para resolver o para realizar ese determinado producto. Para solicitar un crédito, para una póliza de seguro, incluso para comprar un pasaje de avión, está totalmente estandarizado. Es un flujograma, un flujo de procesos que cada una de las actividades o operaciones a realizar está estandarizada. Y hoy en día, toda esa actividad es la primera que se ha informatizado. Ahí está trabajando mucho la inteligencia artificial, mucho. Se puede estandarizar, se puede hacer automatizar. Además, lo saca de la subjetividad. No es que yo le doy el crédito a porque o le quito tal posibilidad. Es decir, no, así se trabaja. Se está trabajando mucho en eso. Todos los bancos que son ahora digitales, todos los tipos fintech, son todos así. Trabajan con esa metodología. Bueno, uno puede trabajar con factores globales, ya estamos a la altura del MPS, por eso es aproximado, factores globales. Mírenlo, los ejemplos son muy sencillos. Tienen idea de cuántas horas o cuánto tiempo por unidad, los centros de trabajo en los cuales participan, y se saca una idea de porcentaje de utilización del tiempo de cada uno de los centros de trabajo y se puede planificar. Se puede también trabajar utilizando lista de capacidad. El tiempo estándar necesito total por unidad, necesito toda la información de tiempo estándar y acá sí, es para productos que son totalmente tangibles. Y en base a eso, de la BOM y la estructura del producto, puedo armar y la hoja de métodos y tiempo, donde tengo la cantidad del lote, la operación, el centro de trabajo, la hora de puesta a punto y las horas totales por unidad. Y puedo armar las listas de capacidad. Todo esto es aproximada. Cuando yo empiezo a trabajar con perfiles de recursos, ya ahí empiezo a trabajar
en fase de tiempo, y empiezo a trabajar operación por operación. Después esos trabajos, cuando pasan al centro, se ejecutarán en una determinada secuencia y ahí constituye la programación. No quiere decir que esto es programación. Esto es planificación. Con esa información después voy a programar. El perfil de recursos y los diagramas de operación en fase de tiempo, que son más complejos justamente porque ya empiezo a trabajar en fase de tiempo. Perdón, acá considerás que si tenés en cuenta la secuencia o que en un periodo, en un intervalo de tiempo que vos definiste, tenés dos operaciones que hacer en un centro de trabajo y no, obviamente no se van a poder hacer al mismo tiempo y ese orden. Exactamente. Por eso va a haber un secuenciamiento que vamos a ver más adelante, que se va a programar en el secuenciamiento, pero esta es información más rica porque puedo tomar mayor decisiones atendiendo a eso que vos decís, porque empiezo a tener la fase de tiempo, empiezo a tener cronológicamente, si yo quiero entregarlo al final del periodo N o al principio acá del periodo N, ¿cuánto tiempo hacia atrás voy a tener que comenzar? Teniendo en cuenta el famoso lead time de producción. Pero esa es la información más detallada. Esto ya a nivel de trabajando con el MRP y ya tengo información súper detallada de la capacidad que voy a necesitar. Con esta información, el programador lo único que tiene que hacer es validarla, chequearla, que esos valores y que los centros de trabajo estén operables y directamente lo pasa a programación. Luis, acá capaz es algo más de práctica, pero yo no entendí cómo se solapan los periodos 4 y 5. No, abajo. Bueno, capaz que arranca de ahí la explicación, pero lo que yo no entiendo es, ahí más arriba, perdón, o sea, al principio de esta página, de la de 12. O sea, hasta el periodo 4 lo entiendo re bien, y como cuando muestran el periodo 5, ahí ya no entiendo cómo se solapa. De la parte anterior, no es que van solapados, empiezan a trabajarse, los 3 y cuartos se van solapando porque mientras va haciendo una actividad, un centro de trabajo, el otro va haciendo otra. Es decir, no están los dos centros de trabajo trabajando en el mismo periodo de tiempo para dos productos diferentes. No lo tenés. Claro, bueno, eso Fíjate, qué sé yo, cualquiera que busques. Eso lo entendí, pero por ejemplo los números, el 69,850, bueno, hice las cuentas y bueno, entendí. Pará. Las cuentas revísenlas bien porque a veces está mal el redondeado, pero te puedo asegurar que dan. No sé, dedicarle un chiquitín más de tiempo, pero acá tenés toda la información. Este en realidad es un problema de estudio del trabajo, más que de PCP. Es un problema de estudio de trabajo de cómo mirar la hoja de ruta y ver los tiempos. Las mismas cuentas las tenías aquí, cómo se van teniendo. Después, si querés, lo vemos eso más adelante. Pero es un problema numérico, ¿no? Sí, lo mío era más numérico. Revisemos la parte conceptual. Sí. Este valor te puedo asegurar que sale de cómo ir teniendo en cuenta, ¿no? Vos fijate, 67,310, bueno. ¿Qué pasa si le sumás unos 750? Bueno, la planificación de requerimiento de capacidad, ya ahí estamos a nivel MRP. ¿Y qué problemas tenemos con el MRP acá? Preguntas que hacemos siempre. La relación MRP-CRP. ¿Cómo se relacionan? ¿Por qué? El MRP dijimos que el objetivo del MRP era emitir una orden o planificar una orden o lanzar una orden. ¿Qué función cumple el CRP?
esa planificación de recursos de capacidad. ¿Determina a qué centro de trabajo se va a emitir esa obra? No, eso me lo va a decir quién. Que esté ¿Dónde está balanceado. esa información? ¿Perdón? Que esté balanceado. Eso es algo que lo voy a querer hacer cuando yo programe. El balanceo nace de la programación. Va a determinar la capacidad necesaria en cada centro para cumplir con ese MRP. Necesaria, pero además de necesaria, la valida. Porque de vuelta, estamos trabajando en paralelo. MRP, CRP, CRP, MRP. Sí. La relación es biunívoca. Claro. Sí. Se retroalimentan y con información. ¿Qué tipo de información? Si queremos ir un poquito más, ser más preciso, es una información de tipo prácticamente teórica. Porque el que va a saber realmente qué es lo que está ocurriendo es un nivel más abajo que el piso de planta. Que ese sí va a tener que programar y balancear la carga de máquina. Ese va a ser el responsable de balancear. Porque todas las órdenes fueron emitidas, autorizadas por el MRP. Ahora, ¿cómo la voy secuenciando y las voy programando? Esa es función del piso de planta. El piso de planta va a decir, bueno, todas estas órdenes me autorizaron, están planificadas. Ahora las tengo que programar. ¿De qué manera la voy a programar? Nivelando la producción, liberando la capacidad a utilizar de cada centro de trabajo, trasladando un lote para aquí, un lote para allá, partiendo un lote a la mitad. Todo eso se ve en secuenciamiento, ya al nivel de programación. Luis, entonces el CRP valida que esté la capacidad disponible. Claro. Ah, perfecto. No me queda claro. Luis, acá aplicaría lo que vimos la vez pasada del MRP2. Claro. Si el CRP es MRP2, lo único con otro lenguaje. Plan de requerimiento de manufactura es todo lo que tiene que ver con capacidad, que de otra manera no estaba. Yo con el MRP, ¿qué valido? Materiales, todo lo que es tangible. Ojo con este párrafo que los puede llevar a confusión. Perdón, este último. Y léanlo completo, tiene que ver con el párrafo. Dice, si la carga se determina sin tener en cuenta la capacidad real de cada centro, se dice que se trabaja con carga infinita. Eso es cierto. Estamos trabajando con un presupuesto, con un estimado, con algo ilimitado. La carga infinita puede ser un procedimiento útil para determinar un perfil inicial de carga. De vuelta, un presupuesto. A fin de evaluar los requerimientos posteriores de MRP y tomar decisiones. Los procedimientos de carga finita limitan la asignación de la carga a cada centro a la capacidad real disponible. Este método es más apropiado para la asignación final de trabajo a los centros una vez que se han hecho los ajustes necesarios surgidos de aplicar el método de carga infinita. De vuelta, no se confunda. Infinita, si no tengo otra información, estoy trabajando con carga infinita, ilimitada, presupuesto. Una vez que ya empiezo a tener idea de la capacidad real que tengo, bueno, lo voy a trabajar con, de la carga finita, puede conducir a replanificación en el MRP para restablecer las restricciones de capacidad. Dijimos que el MRP me puede decir algo, pero después cuando trato de acordarlo y coordinarlo con el CRP, no validan. Entonces, si no validan, yo la capacidad muy rara vez la pueda aumentar, incrementar, pero sí que hago. Es más fácil cambiar la planificación. ¿Sí? Eso es lo que trata de decirle este párrafo. A capacidad finita, si la capacidad no me da, yo lo que sí puedo hacer es mover la planificación. Adelantarla,
o horas extras. dividir el lote o disminuirla. ¿Perdón? Horas extras. Pero de vuelta, si Bueno. tomamos la capacidad como la máxima, yo más de eso no puedo hacer. ¿Podría también salir a comprar a tercero? Exactamente, me queda el outsourcing. Bueno, a ver, terciarizo la producción. Es que muchas veces se hace. Antes de incrementar la capacidad en mi propia planta, trato de ver si puedo comprar esas horas máquina, ese ensamble. O si eso se repite a lo largo de mucho tiempo, me empiezo a evaluar si no me conviene incrementar la capacidad. Bueno, acá está ahí un ejemplo donde se agrega más información, donde se toma parte del ejemplo anterior. Perdón, Luis. Y ahí sí. Te hago una consulta. Dale. Y ahí también una forma de aumentar la capacidad puede ser ponerle, invirtiendo en una nueva máquina, por ejemplo. Claro, bueno. O no. Uno, de vuelta, vos podés, la capacidad disponible con este equipamiento. Si yo cambio y pongo, no sé, un centro CNC, un sistema automatizado, robotizado, bueno, ya cambió la capacidad. No. Hoy en día ni siquiera se compran las máquinas. Voy a un leasing o la alquilo. Alquilo una máquina, me la traigo al galpón. Personalmente yo tengo comprada para una empresa, soy dueño de 2 máquinas que se las alquilo a una empresa. Claro, es capacidad Tengo un máxima robot de soldadura. a los recursos que tengo hoy en día. Eso es la capacidad máxima, la disponible, la que tengo. A ver, ¿cuánto es? Hoy es esto. Había alguien más que quería hacer un comentario. Bien. Bueno, y aquí nace algo del perfil de carga, justamente. La idea es tener un perfil de carga totalmente nivelado. No tener días que no produzco o tengo días ociosos y otros días que tengo mucho más tareas que realizar. Ahí viene la nivelación de la carga, cómo se puede hacer para nivelar la carga, lote de transferencia, pero de vuelta, tiene mucho más que ver con la programación y la idea del PAC. Relación de la producción justo a tiempo. Dale. Ahí en el punto 3 tengo una duda, porque dicen que si en un puesto se trabaja en 8 horas con un rendimiento del 80%, la salida va a ser en 4 horas. ¿No sería en más tiempo si está trabajando el 80%? ¿O no estoy entendiendo lo que es la salida? No, carga directamente, hace la cuenta 8 horas por 0,8 y saca 6,40. Esa es la cuenta que hace, el 80% de 8. Claro, es más, o sea, es 8 más esas 6,40 horas. No, si un puesto se trabajan 8 horas con un rendimiento de 80, la salida planificada es 6,40, es decir, de alguna manera yo tengo que, de capacidad neta, voy a tener 6 horas 40. Obviamente que la persona va a salir después de 8 horas de trabajo, ¿sí? Sí. Pero va a rendir por 6 horas 40. Pero la salida del sistema, de la información, no es la salida de tiempo real. Claro, perfecto. Tiempo cronológico, vos entraste a las 12, a las 20 horas, va a tener ese trabajo, pero va a ser equivalente a 6 horas 40. O sea que vos para planificar vas a tener que tener en cuenta esas 6 horas 40. De vuelta, capacidad es un tema muy relacionado con estudio del trabajo, más que nada. Bueno, por último, la relación con el just in time. ¿Qué pasa con la capacidad y el just in time? No es tan flexible, ya está limitada por el diseño de la planta. Exacto. Yo just in time, cuando la diseñé, pensé atender una determinada, si bien trabaja pulsando la demanda, pero para una demanda máxima determinada. Y esa capacidad es esa. Yo, si quiero aumentar la capacidad, tengo que redefinir la planta, poner operaciones en paralelo,
hacer otra línea. ¿Qué más? En cuanto a bibliografía, Monks de vuelta trae ejemplos, Bollman es bastante interesante y Narisman también. Sobre todo Bollman para este capítulo. Namias también. Bueno, ¿preguntas? Vayan leyendo, por favor. Y vayan trabajando. Luis, una cuestión. Yo, ahora que terminó la clase, aprovecho de decirle, yo le había mandado un mail, capaz no lo vio. Le había dicho que se me habían acumulado algunas dudas, capaz repasando. Quería saber si se las puedo hacer o si no, en otro momento. La duda la podés hacer cuando quiera. ¿Querés que armemos una clase de consulta en un horario particular? Bueno, sí. Así se junta más gente. Todos aquellos que quieran participar, siempre cuando uno tiene dudas, está bueno escuchar al compañero a veces. Bueno, si quiere podemos entonces arreglar un horario donde podamos, varios. Se podría publicar en lo ponemos, comunidad. Exactamente, lo vamos a poner en comunidades. Dale, buenísimo. Bien. ¿Algo más? Sí, puedo hacer una pregunta más de desagregada. Es lo que estábamos charlando recién. Bueno, dale. No, más mi duda, vio cuando se hace el ajuste para la consistencia entre agregadas. Hay veces que, por ejemplo, no sé si el plan desagregado tira a producir 3 unidades, el plan agregado teníamos 400, hay que disminuir, o sea, esas 100 unidades. Mi duda es... Hay que encontrar una solución. No es dogmático esto. Esto no es física. Claro, mi duda es esos ajustes en qué afectan, porque en realidad yo estaría produciendo menos porque no lo puedo producir, pero es una cuestión de que me sale más caro porque lo que me da el agregado es el óptimo, digamos, la desviación, perdón. Me está dando, produzco los lotes óptimos, todas esas cosas. Yo al bajar lo que me produzco a un precio que es mayor o pierdo demanda, esa diferencia no sé en qué afecta, digamos. Por eso te digo, es un problema complejo que yo tengo que tomar una decisión, cuáles son las variables críticas que voy a tener en cuenta. ¿Cómo voy a atender esa demanda agregada? ¿Cómo voy a hacer si no hay consistencia entre el agregado y desagregado, qué es lo que voy a dejar de producir? ¿O a qué mercado voy a dejar de atender? Al que otorga, no sé, me entrega menor contribución marginal, mayor, cliente continuo, es una variable de decisión ejecutiva o de negocio. Pero la idea es tratar de que sea consistente el agregado con el desagregado, si no pierde el sentido de esa planificación. Y les puedo asegurar que se usa, sobre todo en empresas muy grandes, que trabajan con balance consolidado, que tienen distintas plantas en el mundo. Se trabaja mucho con la planificación agregada. Bien, nos vemos entonces en algún momento. No sé quién pidió la clase de consulta. Yo, la ponemos Lila. En horario... ¿Perdón, Lila? Sí, yo la pedí. ¿Horarios después de las 6 de la tarde ponemos? Sí, salvo mañana que hay clase de suministros nada más. ¿Pero hasta qué hora tienen clase de suministro? Es de 6:30 o 6 a 8, no sé, depende de cuánto. Si puede algún día tipo 5 también, o 5:30 también a mí me sirve. Porque después también poner el jueves tenemos consulta del recursado de estudio del trabajo. ¿Todavía no aprobaron el estudio de trabajo? ¿Y qué hacen por acá? Profe, me quedan 2 materias. Sí, bueno, pero, a ver, por algo el plan de estudio está organizado de esa manera. Pero ya la hice. Ya la hice estudio del trabajo. No, estaba pensando que lo podemos hacer. Pablo empieza 18:30 los miércoles, a ver si lo podemos hacer a lo mejor media hora antes. Bueno, de última, si
si no llega a alcanzar el tiempo, eso se puede hacer en otro momento. Yo creo que media hora va a alcanzar. No, porque si lo hacemos en forma, rutinaria, también. Vemos y lo analizamos. Luis, perdón, Luis, el sistema de planificación, hasta ahí es donde entra para el primer parcial, ¿no es cierto? O sea, hasta este tema. Programación no entra nada. A ver, no revisé pero generalmente hasta planificación. Programación es aparte. Ahí va. Y el día del parcial es el 6 de octubre, ¿no es cierto? Sí, señor. No tengo mal la fecha. Bien. El que estaba en la planificación. Bien. Perfecto. Luis, perdón. Dale. Si puede ser un día a las 18 por los que llegamos del trabajo, mejor. Yo sé que tiene que ser a todos, pero bueno. No hay problema, es acordarlo. No hay inconveniente. Por mí el